todos ustedes, mis hermanos. Un Dios les bendiga. La gloria sea para nuestro Padre Celestial, que nos da la posibilidad una vez más de poder ver a través de estas redes, poder escuchar ese mensaje que Dios traerá para nuestras vidas en el día de hoy. Contento cada vez que hay un mensaje, me hace feliz poder hablar su nombre, poder predicar su nombre. Esto me trae un gozo grande y sé que a ti también. Te place poder estar allí en el lugar donde estás y poder escuchar esa palabra que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a colocar en nuestro corazón este perdón delante de Dios primero que todo, antes de ir a su presencia. Le vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que su Santo Espíritu sea viniendo esta mañana y sea entregando al Señor la palabra a través del siervo, no el siervo, sino Él a través de Él. Que esa palabra edifique, que esa palabra renueve, que esa palabra traiga grande edificación y gran cambio y transformación a nuestras vidas. Y como está, lo animo a cerrar sus ojos por un momento y vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, toda la honra es para ti, el honor, Señor, la alabanza es toda para ti, Señor. Te damos las gracias por este hermoso día, Señor, por la oportunidad más de conectarnos y escuchar un mensaje más de lo cual tú nos quieres hablar. Pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Santo Espíritu, Señor, sea quien tome control de la boca, Señor, del ser de este siervo, Señor Dios, al cual tú, Señor, has escogido. Que tú permitas que a través de él, mi Señor, amado Dios, tu palabra edifique nuestras vidas, tu palabra transforme y renueve, Señor. Tu palabra, Señor Dios, hoy en este día traiga bendición y libertad para nuestras vidas. Lo oramos, lo creemos que así será, Señor Dios. Pedimos tu presencia, Señor, en cada hogar donde están escuchando y a cada lugar donde este mensaje irá, Señor, ser escuchado, repartido ante el mundo entero. Te pedimos que tu presencia y tu poder, Señor, que tu Santo Espíritu visite cada hogar y cada familia, Señor Dios, del lugar donde están hoy, Señor Dios, abriendo sus corazones y sus oídos, Señor, tomando nota, Señor, de todo lo que tú vas a hablar de esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, papel y lápiz, por favor, papel y lápiz, hay cositas que hay que anotar. Hoy el Señor va a hablar de algo poderoso, algo que es muy personal en cada uno de nosotros. Hoy el Señor quiere que nosotros conozcamos, que nos demos cuenta de qué manera, Señor, cada uno está mirando en nosotros, de qué manera podemos estar, qué cosas hay en nuestra vida que puedan dañar nuestra comunión con Dios y que puedan robar y que puedan estar atando nuestro ser y que aún desconozcamos. Cómo el enemigo se ha podido filtrar y cómo el enemigo ha podido traer a nuestras vidas. Y estamos jalando en un sentido aún de pronto que no es, o estamos jalando de una forma y creyendo que lo estamos haciendo bien. Hoy vamos a hablar la palabra de Dios. El título del mensaje para hoy dice, liberado del yugo de la esclavitud. Ojo, liberado del yugo de la esclavitud. ¿Cuándo será eso? ¿Cómo será eso? ¿En qué momento será eso, iglesia? En el momento que tú permitas que Jesucristo total venga y rompa toda cadena que está dentro de ti mismo, dentro de mí mismo. Hoy en esta mañana, acuérdate, liberado del yugo de la esclavitud. Vamos a comenzar y vamos a conocer esa parte y vamos a mirar quién es y cómo se hará lo que Dios obrará en nuestra vida. Quiero dar un saludito esta mañana a todos estos hermanos que se conectan y a los hermanos que se conectan de afuera, de otros países, también desde El Salvador, desde México, desde Chile, desde Ecuador, que nos dimos cuenta también, desde California, el hermano José también. Y quiero dar un saludito también a todos aquellos que están aquí en nuestro país, a la hermana Cristina Salazar, un saludito, hermana, Dios te bendiga, Diana Romero, bendiciones para ti, Maribel Mejía, qué bueno, excelente, gloria a Dios, están ahí conectados. David Londoño nuevamente, bendiciones, mi sobrino maravilloso y hermoso. Margarita Salazar, Sandra Vázquez, Luz Elena Osorio, unas bendiciones para ustedes. Margarita, Sandra, bendiciones para ti, Luz Elena, bendiciones para ti. Diana Romero, bendiciones para ti. Dios los bendiga grandemente. Johnny Mena, Dios los bendiga a todos ustedes. Una gran bendición, el Señor, el Espíritu de Dios sea llegando en este momento a sus vidas, a los lugares, ustedes que han dispuesto sus corazones
para en esta mañana han levantado, soltado esa camita y han levantado de allí y están ojo abierto y oído abierto, lápiz y papel para poder anotar todo lo que Dios le va a hablar esta mañana. Hoy el mensaje, no lo olvides, hoy el mensaje, repítelo allí en tu casa donde estás. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para mí. No lo olvides, iglesia. El mensaje para nadie más es. Hay muchos aquí conectados, pero el Señor te trae a ti porque el Señor quiere que el mensaje sea para ti. Por eso anímate, iglesia, a anotar, a tener muy presente aquellos detalles que son necesarios conocer, para que tú puedas ser libre de aquello que el enemigo ha venido a poner en tu vida y que tú desconoces que está allí. Hermana Alessandra Ligia Rodríguez, Dios te bendiga grandemente, qué bendición también verte a ti allí conectada. Le damos la gloria al Señor. Algunos que no saludo, iglesia, es porque en la pantalla no me los alcanza a mostrar. Los alcanzo a ver después cuando ya miro y rectifico la predicación, porque siempre lo hago, siempre miro cómo quedó la predicación, siempre voy, hago un reviso normalmente hasta que todo quede fino. O sea, termino la predica, pero sigo metido en la predica. Bueno, mis hermanos, no siendo más, dice el título del mensaje, liberado del yugo de la esclavitud. Ese es el título del mensaje de hoy. Liberado del yugo de la esclavitud. Quiero que vayamos a la palabra de Dios esta mañana porque tenemos varias cositas que ver, entonces quiero arrancar un poquito, rapidito. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 36. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 36. Vamos a mirarlo allí, porque la palabra de Dios nos quiere esta mañana hablar. Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Vamos a mirar qué nos dice la palabra en este capítulo. Dice la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 8, verso 31 y 36. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Iglesia, aquí quiero detenerme un momento, y es que algunos judíos, no todos los judíos, quiero que tengan presente eso, algunos judíos ya habían creído en Jesús, algunos judíos ya seguían a Jesús. No podemos generalizar y decir que los judíos no obedecieron a Jesús, no vieron a Jesús, no, algunos judíos creyeron en Jesús, y esos judíos seguían a Jesús y caminaban con Jesús. A estos el Señor les habló esta mañana y está hablando esta mañana a ellos y a nosotros. Entonces, dijo entonces 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, o sea, en lo que estaban escuchando, en lo que habían escuchado de él, en lo que habían creído de él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Cuando habla de verdaderamente es, los fariseos creían que ellos eran hombres grandes seguidores de Dios. Hay personas en el mundo, hay gente cristiana que creen que son verdaderamente hijos y seguidores y discípulos de Dios. Y es donde Jesús aclara y dice es a los judíos, y ustedes, o sea, ¿qué es lo que hará que ustedes sean discípulos? O, ¿qué hará que ustedes se llamen discípulos? Se pueden llamar discípulos. Usted dice, el 31, si ustedes permanecen en mi palabra, mire lo que es aquí. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando pongo la palabra del Señor en práctica. ¿Cuándo? Cuando tal cual como Él lo dice y Él lo pide, así tal cual lo pongo por obra. Ahí yo paso a ser discípulo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo tal cual su voluntad. Tal cual su voluntad. Y mire más lo que les agrega, les dice es, y conoceréis la verdad te hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces ellos respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Mire pues, ¿cómo dices tú, Señor, que seremos libres? O sea, ¿cómo te atreves a decir una cosa de eso? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, venimos del linaje de Abraham, linaje de un siervo de Dios, linaje de santidad, ¿cierto? Era lo que ellos estaban creyendo dentro de ellos.
Y eso pasa muchas veces entre nosotros. Creer muchas veces que decimos somos hijos de Dios y solamente porque decimos somos hijos de Dios, o porque tenemos procedencia, o porque somos, o porque venimos de mamá y de papá que son cristianos, entonces también somos muy buenos, no, ni independientes. Recuerden, la salvación es independiente, la condenación es independiente. No porque mamá o papá sean cristianos, no porque mi abuela, mi abuelo, no, no, nada que ver, es independiente total. Tú independientemente viniste solito a la tierra y solito te irás de la tierra. De un lugar viniste donde Dios te trajo y a un lugar volverás a darle cuenta a Dios. Por eso tu salvación es tuya. Entonces el Señor les habla aquí y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Eso los hará mis discípulos cuando ustedes permanezcan unidos. Cuando ustedes permanezcan siguiendo mi palabra, tal cual. Eso los hará mis discípulos. Dice, y esa verdad la conocerán. Y entonces, eso hará que ustedes sean libres. Los indignados, ellos le preguntan, pero Señor, es que somos linaje de Abraham. ¿Tú cómo te atreves a decir que seremos libres, Señor? Nosotros no somos esclavos de nadie, de nadie. Venimos de libertad y de santidad. Mira lo que le responde el Señor. Verso 34. El Señor le dice, en verdad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué poderoso esto. ¿Cómo le destapa la boca total? Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué está diciendo eso? Aquel que está esclavo del pecado no alcanzará a entrar al reino de Dios. Y puede que pida perdón, pero su pecado, su esclavitud, lo volverá a sacar del reinado que Jesús ha preparado para él. Porque está tan esclavizado a ese pecado y lo hace tan constante y lo repite tanto, que si lo coge la muerte se puede ir a un infierno. Porque sigue siendo esclavo de ese mismo pecado. Porque todavía repite el mismo pecado. ¿Cuándo yo me puedo llamar hijo? Cuando realmente, ¿qué dice la palabra del Señor en Juan 1:12? ¿Dice qué? En el 11 dice que a los suyos vino y no le recibieron, pero que los que le recibieron les da poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es dar potestad de ser hechos hijos de Dios? Quiere decir solamente cuando Cristo reina en mi corazón y está totalmente todo el tiempo en mi corazón, y ese es mi Señor, y Él es mi Padre, y es a Él a quien le obedezco, y es de todo lo que me desprendo, pero solamente camino para Él. Digo, podré decir que tengo a Cristo en mi corazón, podré decir que soy hijo de Dios, podré decir que estoy viviendo en el reino del Señor. Por eso Él les decía a los discípulos aquí, les explicaba algo, les decía con claridad, y les decía eso. No es lo que ustedes crean, no es la tradición de ustedes vengan, no es lo que ustedes han creído que ustedes, es que yo soy bueno, es que yo no hago daño, es que yo no vengo nada, es que yo no he matado a nadie. Y el Señor le dice, solamente con la esclavitud que tú tienes al pecado que en tu vida es repetitivo, del cual tú siempre estás en ese mismo pecado. Esclavo eres de ese pecado. Y ese pecado te hace y te saca y te puede apartar de una comunión con Dios. Y ese pecado te coge la muerte y te coge totalmente esclavo de ese pecado. Por eso dice y el hijo, ojo lo que dice el 34, esclavo del pecado, el 35, y el esclavo no queda en la casa. Mira, iglesia, nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando Cristo vino a mi vida, entonces me sacó de la esclavitud del pecado. Me rescató y me llevó a su reino, me llevó a su casa. ¿Cierto? Pero si yo decido seguir en ese pecado, entonces yo no permaneceré en casa. Yo no estoy en casa. Siempre estoy saliendo de la casa del reino de Dios y volviendo nuevamente a buscar ese pecado repetitivo en mi vida. Si me muero, me quedo en ese lugar de pecado donde morí. No alcanzaré a ser hijo, no alcanzaría a llegar a estar en ese reino siempre. Por eso él les decía y les daba claridad en eso. Porque ellos creían que eran muy buenos, porque ellos tenían ese título, ellos creían que porque venían, ojo, miren en el 34 lo que les dice, en el 33, perdón, linaje de Abraham somos. Iglesia, no es de donde tú vienes, no es que tan bueno eres, no es que eres familiar de quién o qué, no, iglesia, no te hace.
pecado te hace esclavo y como esclavo tu padre no es Dios, tu padre no es Jesús. Tu padre pasa a ser Satanás, el que gobierna el pecado, el que te tiene esclavo y atado totalmente a eso. Y hay muchas clases de pecados. Y hay muchas clases. Ese pecado repetitivo que hay en ti, aquel pecado exterior, pero también aquel pecado interior que está dentro de ti, que ahorita vamos a ver algunos. Por eso hoy voy a caminar un poquito rápido, si Dios me lo permite. Entonces dice, y es muy rico que tú conozcas esto, porque entonces aquí empiezan a decir, wow, Dios. Y yo que creía que porque llevaba 15 años en el cristianismo, Señor, estoy ya y que ya camino contigo y que ya pertenezco al reino totalmente, Señor. Y que ya soy tu hijo, Señor. Y el Señor le dice, salte de la esclavitud del pecado, salte de ese pecado que es repetitivo en tu vida, porque sigue siendo esclavo. Y entonces el día que mueras no entrarás, no quedarás en casa, quedarás fuera de casa. Porque el pecado, al reino de Dios no se entra en pecado. Es lo presente. Al reino de Dios no se entra en pecado. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Dios no se vuelve atrás y Dios no voltea los papeles y todo. Por eso es un premio tan grande y es un galardón tan grande, dice la palabra de Dios, aquellos que se esfuerzan, son valientes aquí en la tierra y esperan morir guardándose y cuidándose. Bienaventurados todos aquellos que cuando yo vuelva, dice la palabra de Dios, los encuentre haciendo lo que yo les mandé. Ellos serán bienaventurados, serán gozosos, porque irán a la casa de Dios y recibirán el galardón del sufrimiento, del padecimiento, que dice la palabra de Dios, que el mismo Señor será quien enjugará nuestras lágrimas, porque padecemos aquí en la tierra guardándonos, esta carne nos está tirando, todo el mundo nos está presentando el pecado, pero usted se está guardando, y el mundo lo está burlando, pero usted está guardando para ese día, está atesorando para el reino de los cielos, para poder estar ese día allí en esa casa, para poder estar allí en ese reino por una eternidad y poder recibir ese galardón que Dios tiene para su vida preparada. Pero es que, ¿cuál sería el beneficio que entonces nos guardáramos para el Señor? Si no hubiera un premio mayor en ese lugar, si no nos esperara algo más maravilloso. Por eso la palabra dice que unos resucitarán para salvación y otros resucitarán para condenación. Qué triste, iglesia, que se llegue el momento donde Cristo me levante, porque estaré durmiendo y tú estarás durmiendo esperando el día del juicio, y que Cristo me levante y yo sepa que voy para el infierno. Porque no hice nada, porque no guardé, porque creí ser cristiano, porque creí que hacía las cosas bien. Aquí es donde vamos a identificar muchas cosas y vamos a mirar entonces lo que el Señor, de qué manera el enemigo se puede camuflar en tu vida y cómo te puede tener en pecado y no te estás dando cuenta. Por eso aquí el Señor habla y les hace entender a ellos. Ellos que creían que eran muy buenos, ¿a quiénes? A esos judíos. De una vez Jesús volteó y les dijo a ellos de frente. O sea, los discípulos, los judíos, ellos creían, los que creyeron en él, entonces, ¿qué pensaron? No, nosotros somos linaje de Abraham y nosotros somos muy buenos. Muy buenos. Entonces, nosotros somos merecedores de decir que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un linaje de santidad. Abraham, un hombre de Dios, Abraham, un hombre llamado ¿qué? Entonces, iglesia como tal. Y ese es el hombre de la fe, ese es el amigo de Dios, ¿cierto? Entonces, iglesia, ellos creían que venían, porque venían de ese linaje, ellos eran merecedores de todo. Usted y yo podemos creer que porque llevamos 10, 4, 15, 20 años en el cristianismo, estamos listicos, somos discípulos de Jesús. Vamos a descubrir esas cositas hoy, iglesia. Vamos a darnos cuenta hoy, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué yugos dañan nuestra vida? ¿A qué estamos atados hoy por hoy? ¿Qué cosas hay dentro de nosotros? Por eso la palabra del mensaje de hoy dice, liberado del yugo de la esclavitud. ¿Cuándo, cómo, dónde, de qué manera? Vamos a verlo. ¿Cuándo, cómo, dónde soy liberado del yugo de la esclavitud? ¿Por qué? ¿De cuál esclavitud? Lo mismo pues, decían ellos. ¿De cuál pecado nos estás hablando, Señor? ¿Cómo que somos esclavos? Y nosotros también nos preguntamos, ¿cómo que somos esclavos? Vamos a verlo enseguida, iglesia. Entonces vamos a mirar algo más y ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos hasta 36. Dice, así que sí, dice 35, perdón, y el esclavo no queda en la casa, no queda en la casa. Ojo pues, que esa es la claridad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo
sí queda para siempre. El Hijo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo digo yo que soy libre? ¿Cuándo digo yo que cuando Cristo es el que me liberta? Le voy a contar. Usted puede hacer todos los procesos que usted quiera para ser libre de un montón de cosas terrenales que usted ha adquirido aquí. Pero si Cristo no es quien lo hizo libre, usted volverá a repercutir. Usted volverá nuevamente, volverá a hacer y a practicar ese pecado. Porque usted lo hizo en sus fuerzas, porque Cristo no fue quien lo libertó. Cuando usted ha entregado su vida a Cristo, usted ha ayunado para que Cristo le liberte totalmente de eso que está en usted, que lo tiene esclavo del pecado. De resto, eso es como decir, iglesia, voy a poner un ejemplo natural. Eso es como decir que Cristo me libertó, pero que yo tomé un medicamento para dejar de fumar. Que yo tomé unos medicamentos para dejar de beber. No, iglesia, no. Ahí no hay una libertad. Hay una verdadera libertad cuando Cristo es quien de usted. Usted en su reconocimiento va y ayuda y lo entrega y renuncia a eso. Y se esfuerza y se aparta de ese pecado. Y se aparta de ese pecado. Esa es la parte principal. Que la gente cree que simplemente es entregarle al Señor, pero sigue jugando con ese pecado, pero sigue dando vueltas a ese pecado, pero sigue cerca a ese pecado. Te dice la palabra de Dios, arrepiéntete, ¿y qué? Y apártate, y apártate. Entonces Cristo te da las fuerzas, que ahí sí sale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Entonces cuando yo me aparto totalmente, entonces ¿qué pasa? Cristo me da la fuerza, porque ve que yo renuncié a eso, se lo entregué a Él y me dispuse a que Él fuera quien me fortaleciera. Hay que huir, hay que correr del pecado, hay que salir aparte del pecado. Hay que correrle y huirle al pecado, porque mientras tanto yo creí y creía, me engañaré creer que si le juego y me acerco a la candela y me acerco al pecado, allá vuelvo. Ahora, iglesia, si usted se acerca al pecado es porque todavía el pecado todavía está en su cuerpo deseoso, todavía le está jugando. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde estuvo el enojo de Jesús? Cuando Jesús fue tentado. Y te voy a contar, nosotros podemos ser tentados, como también es lo mismo que ¿qué? Que ser probados. Cuando usted y yo, cuando usted está jugando con el pecadito y se está acercando al pecadito, el Señor le dice, aún todavía no eres libre de eso. Porque si fueras libre de ese pecado, ni siquiera te placía buscarlo, ni siquiera te placía arrimarte a eso, ni siquiera te placía. Entonces es donde uno dice, Señor, aún no he sido libre todavía, Señor. Es donde, corriendito, ¿sabes? Y evito y pongo todas las estrategias y le digo, Señor, fortaleceme. Él me dice, ¿qué haces jugando con el pecado? ¿Qué haces arrimándote a ese lugar? ¿Qué haces arrimándote a ello? ¿Qué haces cogiendo eso? ¿Qué haces invirtiendo en eso sabiendo que es pecado? Esclavo eres todavía del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el corazón del hombre, ¿qué? Es que engañoso. ¿De quién lo conocerá? Jesús lo conocerá. Jesús sabe lo que hay dentro de ti. Jesús sabe lo que hay dentro de ti, iglesia. Como tal, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Conoceréis la verdad cuando tú conozcas a Cristo, cuando tú sabes cómo se mueve Cristo, cuando tú sabes qué pide, qué quiere, qué demanda, cuando tú estés dispuesto a poner por obra todo lo que Cristo te diga, entonces podrás cada día salir más de esa atadura, de ese yugo de esclavitud al cual el enemigo te ha metido. Porque estarías dispuesto a obedecer a Cristo. Pero tienes que conocerlo, iglesia. ¿Cómo voy a decir yo que voy a ser libre? ¿Cómo voy a decir que alguien me va a libertar si no lo conozco, iglesia? Y para conocerlo yo tengo que meterme con él, relacionarme con él, tener una intimidad con él, iglesia. Yo tengo que saber quién es, cómo se mueve, cómo le oro, cómo le pido, cómo le digo, qué tengo que hacer, en cada área qué tengo que hacer, cómo debo, cuál es el área que me afecta a mi vida, qué es lo que está dentro de mí. Iglesia, nosotros nos podemos engañar. A que mi mamá ore por mí, que mi papá ore por mí, punto. No, iglesia, no es que la salvación es independiente, iglesia, y Dios te llama y Dios te... Ahora le voy a contar una cosa, ¿sabe qué es lo más difícil de este cuento, iglesia? Lo más difícil de este cuento es que usted y yo nos vamos a morir, que no sabemos cuándo, que no tiene edades,
Usted puede tener 12, 3, 5, 15, 20, cualquier año. Y en cualquier momento usted se puede dar un infarto y murió. Y yo le dice a usted, yo a usted le llevé la palabra a su casa. Yo a usted le llevé el mensaje a su propia casa. Pero usted no quiso nada conmigo. Y usted de 2, de 3, de 5, de 15, de 20 años, usted se va para un infierno. Por haber rehusado a Cristo. Por haber dicho a Cristo, no quiero nada. Y Cristo insistiéndole y el Espíritu Santo insistiéndole. Iglesia, pregúntese, hágase una pregunta, iglesia. ¿Por qué Jesucristo me está persiguiendo? ¿Por qué el Espíritu Santo me está persiguiendo todos los días? Porque Dios tiene un propósito. O para que te vayas con Él. Para que tú le sirvas aquí en la tierra. Prepárate, iglesia. ¿De dónde hoy te dicen? ¿Dónde vas a quedar, iglesia? ¿En la casa? Como hijo. ¿O fuera de la casa? Como esclavo. Nosotros estamos en unos tiempos muy difíciles, y tú lo sabes. Es donde tenemos que empezar a buscar realmente la libertad y salir del camuflaje y descubrir el enemigo lo que está poniendo en nosotros, que nos tiene en pecado. Qué triste, qué doloroso fuera que tú te murieras y a la hora del juicio el lugar de destino tuyo fuera para el infierno. Y tú dijeras, Señor, yo me manejé bien, y el Señor empezara a decirte, mire todo lo que estuvo camuflado dentro de usted. Mire todo lo que yo le quise hablar y le quise demostrar a usted que estaba interiormente en usted. Usted nunca quiso ser libre de eso. Y eso te apartó de mí. Y eso no permitió, porque nunca quisiste. Que yo no fui entonces tu Señor, no. Tu Señor fue lo que te gobernó. Ojo, tu Señor fue lo que te gobernó sobre la tierra. Ese es tu Señor, que te gobierna aquí en la tierra. Porque te lleva nuevamente a repetir ese pecado, ese pecado, ese pecado, ese pecado, ese pecado. Miren, esa hay una cosa bien cierta, bien cierta. Me parece, hay un versículo que me parece fuerte, pero también el Señor lo compensa con algo y dice algo de eso. Primera Juan 3:8 dice que todo el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice, así seco, de una. Todo el que practica el pecado del diablo dice, Señor. Pero también dice, mas todo el que es nacido de Dios no peca. Y uno dirá, no, pero ¿cómo así? Es que, si es que, ¿cómo va a decir? Es que estamos en la carne, ¿cómo va a decir que no peca? Todo el que es nacido de Dios está todo el tiempo ocupado en preocuparse. Y está todo el tiempo ocupado en mirar y estar vigilante para no caer en pecado. Está todo el tiempo ocupado de poner en práctica lo que Cristo le deja en la palabra. Pero si usted no lee la Biblia, iglesia, ¿usted cómo va a saber, por Dios? Si usted no se congrega, ¿usted cómo va a saber eso, iglesia? Si usted no escucha la palabra y no pone por práctica la palabra, ¿usted de qué le sirve eso? Si usted es un dominguero que de domingo a domingo escucha la palabra, pero el resto de la semana no la pone por práctica, usted es de los tranquilos que hoy puede pecar tranquilamente y se acuesta y ni siquiera es hora. Ya se ponía cuentas porque desde el momento que usted se duerme, iglesia, usted no tiene la certeza que usted despierta, iglesia. Usted tiene garantía que usted despierta. Si despierta, despierta una eternidad. Y si despierta en la eternidad, despierta una eternidad o para salvación o para condenación. Preguntas en este momento, iglesia, le hago una pregunta. La misma que siempre hago. Si usted despierta el día de mañana, si Cristo lo despierta, ¿usted despertará para condenación en este momento o despertará para salvación? No dice, wow, Señor. Mire, iglesia, es esto lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y como Cristo hoy se le va a meter a su corazón, y como Cristo hoy se le va a meter y le va a traer palabra a usted y le va a identificar a usted y a usted y a mí cosas que están dentro de mi interior, cosas que no sabemos que están, pero que el enemigo se camufló. Como dice el título del mensaje de hoy, liberado del yugo de la esclavitud. Y uno dice, ¿cuál yugo? Vamos a ver cuál yugo, iglesia. Vamos a mirar cuál yugo para que veamos esto más. Entonces me dice la palabra de Dios, vamos ahora mismo, Gálatas capítulo 5, verso 1. Vamos a ver algunos versículos, por eso te dije lápiz y papel, muy atento para que no te pierdas nada. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 1. Está Romanos, está Corintios, y después de Corintios está Gálatas, iglesia, para que te ubiques un poquito. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y uno dirá, ¿por qué el Señor lo habla tanto? ¿Por qué el Señor lo dice tantas veces?
Dice Gálatas capítulo 5, verso 1, dice, estad pues firmes. Ojo, iglesia, estad pues firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ojo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, ojo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 5:1 lo repito. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mira, iglesia, yo le reconozco algo. Hice todos los procesos para poder salir del alcoholismo. Solo cuando conocí de Cristo fue el día que salí del alcoholismo. Y es una adicción, y era una adicción en mi vida, en mi cuerpo. Y así muchas veces alcoholismo, pecado, adulterio, así muchas veces ataduras, vicios. Y hay otras cosas que están dentro de tu ser. Esos son los exteriores, algunos de los exteriores. Vamos a los interiores, los que están dentro de tu ser, de tu alma. Soberbia, orgullo, envidia, altivez, falta de perdón, rencor, ira, odio. Un montón de cosas guardadas y estamos totalmente esclavizados a eso. Y todavía, iglesia, todavía tú y yo practicamos eso y todavía te sacan, tienes un mal momento y explotas. Y uno dice, ¿por qué Cristo no explotaba así? ¿Dónde está el Cristo que está en mí? ¿Usted cree que Cristo explota como usted y yo explotamos, iglesia? ¿Usted cree que Cristo, Él es el que viene a tu vida? Él es el que liberta tu vida. Él es el que rompe lo que el enemigo puso en tu ser. Él es el que rompe lo que está dentro de ti, de lo cual tú no eres capaz de salir. Lo digo y lo seguiré diciendo y se lo predicaré al mundo. Alabo y exalto al Señor, haberme permitido llegar a Él. Porque sabía que no era capaz de salir del alcoholismo, no era capaz, no fui capaz. Y pasé por muchas manos médicas y por muchos profesionales aquí en la tierra. Y me dieron muchas ayudas económicas y visité muchos profesionales y no pasó nada, y no pasó nada. Cuando conocí a Cristo, Cristo cortó desde el mismo día que lo conocí, cortó el deseo completamente del licor. Pero hay una cosa es, el Señor lo quitará de mi vida. El Señor no lo quita, el Señor no quita nada, iglesia. El Señor espera que usted le entregue. El Señor no quita nada, el Señor espera que usted le entregue. El día que usted le entregue y se aparta, el día que usted le entregue y renuncia totalmente, el día que usted le entrega completamente, ese día Cristo te habrá liberado de ese yugo de la esclavitud, como dice el mensaje de hoy. El día que usted, iglesia, decide por su propia cuenta buscar a Jesucristo, entregarle su vida a Él, dejarlo ser su Señor, y ese día renunciar a todas aquellas cosas y empezar a apartarse de aquellas cosas que lo tienen esclavo, que lo llevan nuevamente, que lo ponen a repetir una vez más ese pecado, y al cual usted se da golpes de pecho, y al cual usted hoy por hoy se martiriza de ese pecado que está totalmente en usted. El día que Cristo viene a su vida, que usted renuncia totalmente y usted toma la decisión de apartarse, el Señor lo fortalecerá con el Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 lo dice. El Espíritu de Dios estará sobre ti, te ayudará y te fortalecerá para que no vuelvas a recaer en ese pecado. Entonces ese día habrás sido liberado del yugo de la esclavitud. Mira, iglesia, en Juan capítulo 8, 31 al 36, hay algo muy importante, bastante importante. Vamos a mirarlo allí nuevamente, devolvámonos allí nuevamente. Es la promesa grande, es la promesa grande que el Señor deja.
Juan 8, 31, 36, que fue donde comenzamos. Le estoy pidiendo que nos devolvamos un momento y volvamos a mirar. Y miramos el 35 y el 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y aclara y dice, el hijo sí queda para siempre. Cuando soy hijo, ¿qué me dice la palabra de Dios? Y él dice que a los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio el poder de mantenerse como hijos. Los que lo recibieron, tener a Cristo en mi corazón siempre es recibirlo. Y eso me hace y me permanece como hijo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que el hijo sí permanece para siempre, el esclavo no. ¿En cuál estado estás tú? 36. Así que si el hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Quiero claridad ahí. Si el hijo liberta, si es Cristo el que viene y te liberta, no te engañes, iglesia. No te engañes, iglesia, te lo voy a compartir aquí. Realmente, si tú caes en un pecado repetitivamente, aún conociendo de Cristo, todavía esa área no está en las manos de Cristo. Todavía ese pecado, todavía eres esclavo de ese pecado. Todavía repites ese pecado. Todavía Cristo no tiene dominio sobre ese pecado. Todavía no has ido a la vida de Cristo y a entregarle y a renunciar a ese pecado. Se llame nombre, se llame persona, se llame cosa, se llame objeto, se llame lo que tú practiques y hagas. Usted no le has entregado totalmente. Porque, iglesia, te lo digo, cuando Cristo te liberta del pecado, te repudia el pecado. Y no tiene ni siquiera es que oír, no. Tú huyes porque ya no te agrada el pecado. Tú huyes porque no quieres tener ninguna conexión con ese pecado. No será tan difícil para ti. ¿Por qué? Porque Cristo habrá nacido en ti. Por eso dije ahorita, 1 Juan 3:8, dije, todo el que practica el pecado es del diablo. Pero todo el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué no peca? Porque no volverá más a ese pecado, porque no volverá a practicar más ese pecado. Quiere decir entonces, iglesia, que si todavía estás practicando y cayendo y recayendo una vez y otra vez más, todavía no le has entregado esa área al Señor. Dios no quita nada. Dios espera que tú le entregues. Dios espera que tú le entregues, que voluntariamente tú le entregues. Así como cuando tú también tomaste la decisión. Cristo te ofreció el plan de salvación, porque Cristo te quiere en el reino contigo. Pero es tu decisión permanecer como hijo. Es tu decisión permanecer en el reino. Es tu decisión vivir en el reino. Y ahí para allá, el Señor te da el plan de salvación, te lo presenta, pero tú eres quien toma y aprovecha ese plan de salvación. Vive como Él, camina como Él, está con Él. Por eso dice, y si es Jesucristo, y si conociendo la verdad, esa verdad te libertará verdaderamente. Les dijo a los judíos, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cómo permanezco yo? Seré su discípulo. Entonces no nos podemos engañar a la iglesia. Estoy orando a Dios para que quite este pecado de mi vida. No, el Señor no. O sea, usted tiene que orarle a Dios para que le dé la fuerza y el deseo de renunciar a ese pecado, al cual usted repite y repite y repite y repite. Porque te estarías bajo un yugo de esclavitud, porque te estarías todavía esclavizado a eso. Y dice que el esclavo no permanece en su casa. El esclavo no permanecerá y no se quedará en su casa. ¿En cuál casa? En la casa de Dios. ¿En cuál casa? En el reino de Dios. Entonces, iglesia, es de identificar por dónde el enemigo se está filtrando, por dónde el enemigo se está camuflando. Y hoy el Señor está hablando a tu vida y a mi vida, iglesia. Y hoy el Señor, voy a decir algo muy paisa. Hoy el Señor nos puede estar cacheteando, pero gloria a Dios por esta exhortación. Pero gloria a Dios porque me está haciendo ver un montón de cosas y a ti también. Porque creeremos que entonces nos morimos y nos vamos a ir para el cielo. Y el Señor te dice, el esclavo no permanece, el esclavo no queda en casa. Tenlo presente. O sea que desde hoy hay que empezar un proceso para decir, Señor Padre Santo Dios, gracias por darme hoy la oportunidad de empezar a trabajar y a entregarte y a renunciar a este pecado que está en mi Señor. Gracias porque voy a empezar a entregar realmente y me voy a apartar a partir de hoy, me voy a empezar a correr de ese pecado. Y no voy a trabajar más, Señor, porque te lo voy a entregar a ti, tú me vas a hacer libre de ese pecado. Mira, iglesia. Y todo el mensaje dice que liberado del yugo de la esclavitud.
¿Cuándo, iglesia? ¿Cómo soy liberado del yugo de la esclavitud? ¿En qué manera soy liberado del yugo de la esclavitud? El Señor vino a tu vida, iglesia, y te sacó de una vida de perdición. El día que tú conociste a Cristo, iglesia, ese día Cristo te llamó a que lo siguieras. Tú empezaste y el Señor te apartó y tú empezaste a apartarte de un montón de pecados y de una vida de esclavitud en la que tú estabas. ¿Por qué la gente no deja de beber? Porque son esclavos del licor. ¿Por qué la gente no deja de fumar? Porque son esclavos de la adicción, de la atadura al cigarrillo. Y el Señor tiene la solución. Y no va a las pastillas, ni las inyecciones, ni lo que puedan hacer, no. Cuando Cristo te liberta, tú nunca más volverás a eso. Pero tú tienes que tomar la decisión. Pero tú tienes que renunciar. Y tú tienes que correr y huir de eso. ¿Por qué, iglesia? Porque tú mismo sabes que tú no fuiste capaz de dejar eso nunca. Cristo lo vino y lo quitó, pero tú tienes que correr para que no vuelvas a repetir eso. Porque entonces, ¿para qué Cristo lo quitó? Si Cristo te recibió eso, Cristo te pondrá el Espíritu de Dios y te fortalecerá para que no caigas más en ese pecado. Pero si tú mismo voluntariamente buscas ese pecado, a lo último el Señor lo que hará es que, viendo que tú estás jugando con Él, te entregará al pecado, te entregará totalmente a los demonios. Porque no hay una disposición, porque no hay una decisión, porque no hay un querer, transformación y cambio, porque digo que soy hijo de Dios y entonces no lo soy, soy esclavo hijo del diablo todavía. Qué difícil, iglesia. Pero qué difícil es que yo tome la decisión de quererme apartar. Lo difícil no es que Cristo me puede ayudar. El día que tú sales de allí, entregas y renuncias y corres y haces de todo para no fomentar más ese pecado, ese día el Espíritu de Dios estará sobre ti. Te ayudará, te guiará, te libertará. Y todo deseo de hacer eso lo quitará totalmente de tu vida. Segundo de Corintios capítulo 6, verso 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segundo de Corintios capítulo 6, verso 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Ojo lo que dice la palabra del Señor, iglesia. Corintios está después de Romanos, te ayudo un poquito. Está después de Romanos y está antes de Gálatas. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, verso 14. Vamos a mirarlo lo que nos dice la palabra del Señor aquí, 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz, o sea, Cristo, con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial, o sea, con los demonios? ¿En qué hay concordancia entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En dónde van a concordar? ¿Cómo se van a conectar? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, o sea, usted y yo, sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Cuando Cristo vino y rescató mi vida, te perdonó. Cuando Cristo vino y rescató tu vida, te perdonó tus pecados. Y Jesucristo te limpió con su sangre. Y Jesucristo te hizo hijo. Y ese día que te hizo hijo, pasaste a ser pueblo de Dios. Y no lo olvides. Y ese día te liberó de todo yugo de la esclavitud. Mira lo que más me dice. Habitaré y andaré entre ellos
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué me da? El Señor me habla y me da las condiciones y me dice aquí: Cristo vino a tu vida y te hizo libre totalmente, que hizo hijo desde ese día. Y te dice que qué, y dice que te presentó delante de Dios y justificó delante de Dios. Y ahora, ¿qué dice Dios? Que habitará y andará entre nosotros. Y nosotros seremos, este será el templo del Espíritu Santo. Y Él quiere que qué, si este es el templo del Espíritu Santo. Iglesia, por eso le digo, iglesia, no es tanto el que usted se congregue, a la iglesia que usted vaya, católica, cristiana, a la que usted vaya, no. El templo es usted, donde el Espíritu de Dios quiere habitar en usted. Pero el Espíritu de Dios no habita donde hay pecado. Por eso es necesario ese yugo de la esclavitud en el que estamos. Cuando Cristo vino a mi vida, yo le obedezca su palabra. Por eso dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios, Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. El día que tú conoces a Cristo, ese día tú pones en práctica lo que Cristo dice y quiere. Y cada día serás libre, cada día estarás más apartado y el Espíritu de Dios te fortalecerá para que cada día tengas más fuerza y apartarte de ese pecado que sigues haciendo, de ese pecado que todo lo repites y lo repites y lo repites. No está en que tú le pidas perdón y perdón y perdón y perdón, no, porque seguirás siendo esclavo, estás todavía esclavizado, porque si no fuera así, ya hubieras huido de ese pecado, ya te hubieras apartado de ese pecado, además, ya repugnarías ese pecado. Tú y yo que sabemos que Cristo nos hizo libres de muchas cosas, nosotros ya hoy no buscamos eso, porque no nos agrada ya, porque ya no nos gusta, porque ya no tenemos comunión con eso, ya no comulgamos con lo mismo, ya no hay una comunión. ¿Qué comunión hay entre esa maldad que existía si ya Cristo está en mí reinando? Cuando todavía hay comunión en ti con el pecado, es porque Cristo no tiene poder sobre ese pecado, es porque no le has entregado ese pecado, es porque todavía tú mismito, solito, quieres y te deleitas aún con ese pecado. Y ese mismo pecado te mantiene esclavo y ese mismo pecado te saca de la casa de Dios. Te hace que no seas hijo más y que sigas siendo esclavo y no permanezcas en su reino. Wow, Señor. Entonces habla aquí, él dice que quiere Dios, quiere ser tu Dios, quiere habitar en ti, te lo dice la palabra del Señor. ¿Qué me dice en el 17? Salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor. Húyanle a esas personas, húyanle a esa cosa, húyanle a ese lugar, húyanle a eso que los lleva a pecar, me está diciendo el Señor. Salgan corriendo, es preferible que salgan corriendo. Pero no que permanezcan ahí, porque si usted permanece ahí, lo permanece por gusto propio. Señor, sacame de este pecado, y el Señor dice, entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces todavía probando eso? ¿Qué haces jugando conmigo? ¿Qué haces tentándome? Llevándome a un enojo porque yo veo lo que tú estás haciendo. Porque yo desde los cielos estoy mirando. ¿Cuál ayuda me estás pidiendo si tú estás yendo y estás buscando? Tú mismo estás buscando otra vez el pecado. De donde Dios te había sacado. Oh, poder de Dios. ¿Qué me dice el verso 14 de 2 de Corintios donde estamos en este momento? ¿Qué me dice? Vamos a tenerlo muy presente y vamos a mirar esto. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es un yugo y qué es igual o desigual? Vamos a verlo. ¿Cómo me dice? ¿Qué me dice el Señor? Que no me una en qué, en yugo desigual. ¿Qué me dijo en Gálatas 1? Que lo acabamos de leer. Gálatas 1 me dice que qué, que no esté sujeto otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué es yugo entonces? ¿Qué me dice 5:1 Gálatas? ¿Qué me dice? No estés sujeto nuevamente otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué me dice en 2 Corintios 6:14? Me dice que, ¿qué? Me dice, no te unas a ese yugo, no te unas a un yugo desigual. ¿Dónde hay un yugo desigual? ¿De qué cosas hay yugos desiguales? ¿Cómo son yugos desiguales?
algo que no es igual. Cuando llama desigual es algo que no va contigo, que no piensa como tú, que no actúa como tú, que no va acorde a tu vida, que no va acorde a lo que tú eres. No te unas en yugo desigual. Y hay áreas del Señor que el Señor me habla y me dice, no te unas en yugo desigual, incluyendo parejas, incluyendo tu pareja. El Señor le habla a los jóvenes y le dice, no te unas en yugo desigual. Porque no caminará igual contigo, porque no hará lo mismo, porque no pensará como, porque no harán, porque no jalarán para el mismo lado. Le voy a contar, iglesia. Un yugo es una carga. Un yugo es una ley. Un yugo es un dominio. Un yugo es un dominio superior que te sujeta y te obliga a obedecer. Te obliga a obedecer. Eso es un yugo. Y el Señor me dice, no te unas a un yugo desigual. No dice, o sea que me debo de unir a un yugo igual. Le voy a compartir algo. Los judíos, en los tiempos de Jesús, colocaban a trillar los bueyes. Y el yugo, le ponían un yugo de madera en donde cabe su cabeza y cabe la cabeza del otro. Eso sí, es gemelo, una figura de madera donde les toman desde sus cuellos el uno y el otro, van juntos, van pegados. Entonces ellos trillan para el mismo lado, porque no tienen forma de moverse, porque están atados con ese yugo. Los dos están atados con ese yugo, ¿cierto? Pero ¿dónde está la dificultad aquí? ¿A qué se refiere el Señor mucho cuando habla sobre esto del yugo desigual? Igual, es porque, iglesia, lo que pasa es que colocaban un buey con mucha fuerza, mayor, grande, con todo el poderío, con un buey más pequeño, y lo ponían en el mismo yugo. Entonces, cuando el buey con tanta fuerza jalaba, estropeaba y hacía daño al otro, porque el otro no tenía la fuerza y capacidad de trillar como él, pero lo forzaba a trillar de esa manera, causándole daño. Y eso es lo que pasa en tu vida, iglesia. Hay quienes te ponen un yugo y te ponen a hacer cosas que a ti no te agradan. Hay quienes te gobiernan tu vida y te dominan, personas, cosas. Esos son yugos en tu vida. Hay cosas emocionales que dominan tu vida y te ponen a hacer cosas que no te agradan. Iras, soberbias, orgullos, envidias. Todavía estás atado a ese yugo y todavía repetir lo mismo y repetir lo mismo. Atado a ese yugo que te hace hacer, que te ponía a hacer. Que pone tu vida a trabajar de una manera que no es. Que lo que hace es causarte un daño. Suéltate de ese yugo, suéltate de todo lo que sea un yugo en tu vida. Y sabes una cosa, iglesia, emocionalmente, eso que te hace obedecerle a ti, te daña tu parte emocional, porque te produce ira, porque te produce rabia contra esa persona, porque te produce dolor, eso que te está haciendo, que te está forzando a hacer algo que a ti no te agrada. Por eso estamos dando la explicación de lo que es un yugo. Un yugo es una carga, iglesia. Un yugo es una ley, es un dominio. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ponían al pueblo de Israel, ponían al pueblo entero a llevar cargas que ellos no podían ser capaces de llevar. Entonces el pueblo de Israel nunca se iba a ver, nunca iba a creer la salvación. Hasta que vino Cristo. Y vino a que esa ley se cumpliera. Y vino realmente a hablarles de lo que realmente era la gracia. Nosotros ya no estamos bajo las leyes. ¿Qué tal que estuviéramos bajo las leyes? ¿Qué tal que estuviéramos, iglesia? Ellos habían impuesto unos mandamientos, como 613 mandamientos, cuando realmente que el Señor Dios Todopoderoso nos dejó 10 mandamientos. Entonces, claro, el pueblo judío no era capaz de cumplir 603, porque cumplía uno, pero caía en el otro. Y daban una ley, pero realmente ni ellos mismos la cumplían, iglesia. Es donde viene el enojo de Jesucristo contra ellos, cómo le imponían cargas. ¿Qué te impone una carga a tu vida? ¿Qué tiene ahora, iglesia? No solo que te tiene bajo un yugo de esclavitud. ¿Qué cosa? ¿Qué persona te tiene bajo un yugo de esclavitud?
qué cosas en la vida. Hay gente que está esclavizada en dinero y hacen cosas como animalitos para poder. Y hay cansancio físico y ahí por conseguir plata, plata. Y eso es un Dios para ellos. Y están bajo un yugo de esclavitud. Pero también, iglesia, ¿cómo eres tú un yugo de esclavitud para otras personas? ¿Cómo tienes tú atado a otras personas? Por una falta de perdón. Y esa persona lleva años viviendo en tu ser. Y esa persona lleva años habitando en tu casa, en este templo. Porque es tanto el odio que tienes por esa persona, que todo el tiempo la guardas ahí en tu ser, que nunca la has podido. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Isaías 61, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué? ¿A qué me mandó el Señor? A libertar a los cautivos, a que los soltara, y a que soltara todo yugo de esclavitud. De lo que está lleno el corazón, habla la boca, iglesia. ¿Quieres saber cuáles son los yugos? Aquello que repites totalmente, aquello que caes en pecado totalmente, porque todavía odias, porque todavía hay ira, porque todavía hay soberbia, porque todavía hay envidia, porque todavía hay carnalidad, porque todavía quieres mundo, 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 mundo. Cristo todavía no ha reinado todavía en tu vida, que todavía repites el pecado nuevamente, porque hay personas que te tienen atado y te llevan a pecar, te llevan a pecar, te llevan a pecar, y te llevan a trillar para el mismo lado. ¿De qué manera la gente te puede llevar a pecar? Y el odio que tienes por alguien todavía lo tienes. Tienes un yugo puesto, él y tú. O ella y tú. Y ni le das libertad a esa persona. Y no es libre tú. Yugos de esclavitud. Es un yugo, una carga, es una ley, es un dominio superior. Es un dominio superior que te obliga a obedecer. Es la sujeción, un yugo, es la sujeción a ese dominio y a esas reglas de otra persona, reglas de otra persona. Y ese yugo, lo que pasa, lo que te produce, son iras y maldiciones que salen de tu corazón hacia esa otra persona. Cuando tú aprendes a conocer, iglesia, a Cristo, cuando la palabra de Cristo reina en tu vida, cuando tú lo conoces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Cuando tú realmente lo conoces, entonces tú pondrás en práctica todo lo que Él dice para ser libre. Y lo pondrás tú en práctica y le enseñarás a los que te tienen atado y esclavizado para que te suelten, para que te suelten. Tú aprenderás, iglesia, en el área matrimonial, tú aprenderás a saber cómo se debe llevar un hogar. Tú como esposa, ¿qué dice la palabra de Dios de tú como esposa? ¿Qué dice la palabra de Dios de tú como esposo? ¿Qué dice la palabra de Dios de cuál es tu comportamiento como hijo? ¿Qué dice la palabra de Dios de cuál es tu comportamiento como padre? ¿Cómo llevar esas áreas? ¿Cómo no poner unos yugos en nuestros hijos? ¿Cómo no poner un yugo en mi esposa? ¿Cómo no poner un yugo en mi esposo? ¿Cómo no poner un yugo en los trabajadores, en los que están a tu servicio, iglesia? Impresionante, iglesia, que uno dice, wow, Dios mío, ¿cómo puedes tú tener gente esclava totalmente a ti? Están esclavizados a ti y que lo único que tú has despertado no es amor, es odio, es rencor contra ti mismo. Y ellos no ven la hora de soltarse de ese yugo que tú los tienes atados. Porque tú tienes un dominio sobre esas personas y porque tú los dominas como tú quieres, bajo tu ley, bajo lo que tú dices. Vamos a ver tú, mujer, esposa, cómo te debes sujetar. ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo te debes sujetar como esposa a tu esposo? Esposo, ¿cómo saber qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debes tú rendir como esposo y hacer feliz a tu esposa? No es bajo tu mandato y tus leyes, no. Es lo que dice la palabra. Y conoceréis la verdad te hará libre y hará libre a tu esposa. Y se amarán sin estar bajo un yugo de esclavitud ambos. Libro de Mateo capítulo 11, verso 28.
Vamos a mirar lo que nos dice el Señor. Ahora, iglesia, quiero hablarles algo antes de eso. Quiero compartirles algo también ahí mismo. ¿Cómo sé yo, iglesia? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo conocer qué ataduras y yugos hay en mí? Aquí lápiz y papel para que usted copie algunas, iglesia. Para que usted copie algunas ataduras y yugos que pueden estar en su vida. Miren, iglesia, los yugos son invisibles. De la manera que los reconocerás es cuando existan cargas pesadas sobre ti, que te producen cargas de culpa. Ojo, cópielo. ¿Cómo conocer qué ataduras y qué yugos hay en mí? Cópielo. Ellos son invisibles, tú no los ves. Tú crees que tú estás en el mejor comportamiento y tú puedes estar produciendo yugos y tener atado a dolor a otras personas. Atado a dolor a otras personas. O estás teniendo un yugo y otra persona te tiene bajo yugo de esclavitud. Los yugos son invisibles. Los reconocerás cuando existe una carga pesada sobre ti, que te producen cargas de culpa. Le voy a poner ejemplitos pequeñitos. Cuando usted las cosas no las hace voluntariamente, porque realmente su corazón se lo dicta, sino cuando es una ley, una orden, un mandato, tú no estás cómodo con lo que estás haciendo. Tú debes leer qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Y a quien te tiene atado y esclavizado, hablar con esa persona y decirle, mi tarea como esposa, mi tarea como hijo, mi tarea como hija es esta. Tu tarea como padre, tu tarea como esposo es esta. Dice la palabra de Dios. Pero nos movemos bajo nuestra propia ley. Hay cargos de culpa. Tú empiezas a darte cuenta que hay yugos en tu vida. ¿Cómo más? Hay dependencias de empresas, de áreas laborales, dependencias de esposos, dependencia de esposas. Hay dependencias de hijos. Hay madres que dependen totalmente de hijos. Y los hijos han puesto cargas y yugos en las madres, pasando por encima de la autoridad y olvidando que ella es su madre y que es su autoridad. Pasando por encima de la autoridad que él es su padre y olvidando esa autoridad e irrespetando la autoridad. ¿Por qué? Porque están bajo los rudimentos de sus hijos. El hecho de que un hijo te ayude y te colabore en casa no quiere decir que tú como padre o madre te tengas que sujetar a las órdenes de ellos, ni a ser el esclavo de ellos. El hecho de que tú le des como padre y madre, tú no puedes atarlos con un yugo de esclavitud a una orden que no dice la palabra de Dios, a manejar la vida de ellos como no lo dice la palabra de Dios. Siempre como tú no crees, iglesia. Y despertamos un odio y una ira, una soberbia en nuestros hijos, o viceversa. Despertamos un odio, una ira en esposo, en esposa, en mamá, en papá. Yugo de esclavitud. Mira, iglesia, ¿cómo saber también que hay yugos? Porque en el momento lo disfrutas, pero luego te darás cuenta que estás destruyendo tu propia vida. En el momento lo disfrutas, pero luego te darás cuenta que estás destruyendo tu propia vida. Te vas dando cuenta que estás bajo un yugo. Algo más, iglesia, que te agrada mucho, pero que te lastima. Que te agrada mucho, pero que te produce tristeza. Yugos de esclavitud. Iglesia, que no te deja avanzar, que no te deja hacerlo, que te lleva a cautividad
y al pozo de la desesperación, que te lleva a encarcelar, que encarcela tu vida, te lleva a la cautividad de iglesia. Ese encarcelamiento te lleva a tanto desespero, que muchas veces te sientes tan mal, y sientes tanto rabia y tanto odio con esa persona, que ya no es amor, que ni siquiera te sientes bien. Buscar la presencia de Dios. Y estás allí cautivo bajo el gobierno, la gobernación de alguien superior, un dominio, una ley. Eso lo puedes ver entre esposos, esposas. Eso también lo puedes ver, iglesia, en una empresa. Que un jefe te ponga a hacer lo que a ti no te agrada, lo que tu alma te dice que no, lo que la palabra te dice que no, y te estás obedeciendo bajo un yugo, bajo una ley, bajo un dominio, de lo cual Dios no se agrada. ¿Qué estás haciendo en tu empresa que a Dios no le agrada? Dime cómo más. Te lleva a cautividad al pozo de la desesperación y a círculos viciosos. Despierta malos deseos en tu pensamiento. Eso es un tipo de esclavitud. Aquello que siempre te despierta un mal deseo en tu pensamiento. Entonces le voy a compartir algo. La pornografía es un yugo de esclavitud. La masturbación es un yugo de esclavitud. Las vulgaridades, las palabras maledicientes, es un yugo de esclavitud. Que las dices y después te arrepientes. Que te masturbas y después te arrepientes. Porque maltratas y después te arrepientes. Mira otro yugo de esclavitud, iglesia. La falta de, dice, la opresión en la que vivimos. O sea, la falta de confianza, iglesia. El mundo nos oprime con las circunstancias de la vida. Pero la falta de fe en Dios, después de que Dios nos habla todo el tiempo y nos dice tantas cosas en todo el tiempo, volvemos nuevamente y recaemos y volvemos y hacemos lo que a Dios no le agrada por haber desconfiado de Dios y terminamos equivocados otra vez porque hacemos las cosas de nuestra fuerza. Porque la opresión te mantiene bajo un yugo de esclavitud. Tú quieres creerle a Dios y resulta que al momento hay un momento de tanto desespero que es donde Dios te prueba, porque Dios obra en el momento exacto. Y hay tanta opresión que dejas de creerle a Dios. Y obras en tus propias fuerzas, pero después terminas arrepentido. Por eso hablábamos ahorita que te causa dolor, cosas que te causan dolor, que destruyen tu vida, que te lastiman. Ese que te lastima hay muchas cosas. Hay muchas cosas que te lastiman. Tú no puedes estar bajo un yugo de opresión. Tú no puedes estar bajo un yugo de dominio de una persona sobre tu vida. Tú no puedes estar bajo un yugo de lo que las circunstancias de la vida colocan sobre ti. ¿Cómo el diablo te puede poner un yugo y te puede poner a caminar y a hacer las cosas como él quiere? Trayendo una circunstancia difícil y él te pone a ti a otras cosas, a hacer otras cosas diferentes a las que la palabra de Dios dice. Y tú intentas de otra manera y el enemigo te roba lo que es su bendición. Iglesia, le voy a contar, un yugo de opresión es aquel rencor que todavía tienes por aquellos que te han ofendido. Los tenemos aún prisioneros todavía en nuestras almas. Si no los tuvieras prisioneros, ya no habría rencor. A esa persona que tú le tienes rencor, tú le pusiste un yugo y te lo pusiste tú. Y todavía trillan para el mismo lado. Y todavía él habla mal de vos y tú hablas mal de ellos, de él.
Todavía lo guardas y lo tienes todavía en tu ser. Habita en tu vida. Y el Señor te está diciendo que es necesario que ese yugo de esclavitud salga de ti. Para que Él pueda habitar, recuerda que este es el templo del Espíritu Santo. La falta de perdón trae tanto dolor, trae hace tanto daño al alma, que a lo último se convierte y puede llegar a convertirse en una enfermedad. Y esa enfermedad te puede matar. Tu destino final, por un rencor, por estar esclavizado todo el tiempo a ese rencor, a esa falta de perdón. Dice el Señor que el esclavo no permanece en casa. Si tú recibiste a Cristo y Cristo te trajo libertad y te hizo hijo y te llevó a casa, pero todavía sigues con esas opresiones y esos yugos en ti, sigues esclavo de eso, sigues esclavo de ese odio por esa persona. Es que esas relaciones que no perdonamos, que no nos dejan crecer espiritualmente. Por un momento, iglesia, tu casa sacó una hoja. ¿Qué es lo que tú repetidamente haces? Todos esos yugos de esclavitud, llévalos al altar de Dios y renuncia a todo eso. Y empieza a poner por obra. Y rompe las cadenas de las cuales, y rompe el yugo de los cuales los demonios te puso a ti. ¿Ya? El yugo es como esas esposas que no dejan avanzar a ningún lado. Ese odio que tienes, esa falta de perdón que tienes, ese dominio que tienen sobre ti que te causa dolor, que ya tú no amas, ya tú no hablas bien de tu esposo, ya no amas, porque lo que tienes es un yugo, un dominio sobre ti. Háblale de la palabra de Dios. Ese jefe que te tiene esclavizado y te tiene haciendo lo que a ti no te agrada y que a Dios no le agrada. Eso que tú haces con tu cuerpo, de lo cual no has sido capaz. Y que todavía el enemigo viene y usa de tu cuerpo. ¿Cómo usa tus ojos? ¿Cómo usa tus oídos? ¿Cómo usa tu lengua? Iglesia, uno de los yugos son aquellas relaciones que no nos llevan a hacer que nos llevan a hacer lo indebido y de lo cual yo no me quiero soltar. Que sé que no estoy haciendo bien, esa clase de relación en amistad o sentimental o relación de negocios o relación espiritual. Hermanos en Cristo, aparentemente en Cristo, que te llevan a pecar, pero que tú no te quieres soltar de allí. Yugos, como el temor que tienes, cuando Cristo te invita a que des un paso adelante, el temor no te deja avanzar. Y no crees en ti mismo. Y no crees en que Cristo lo puede hacer por ti. Entonces no avanzas y te quedas en la queja todo el tiempo. Y el enemigo te tiene atado y todo el tiempo te está diciendo que no eres capaz, que no puedes. Y eso te trae un cargo de culpa a ti mismo, donde tú mismo te rechazas, donde tú mismo hablas mal de ti. Y el enemigo aplaude el sentimiento que despierta hacia ti. El cargo de culpa, y voy terminando. Todavía hay gente cristiana que vivió una vida y un pasado, que Cristo ya los rescató, que Cristo ya les perdonó, y todavía se dan látigo de lo que hicieron en el pasado. Se habla del pasado antes de Cristo, solamente para dar testimonio del cambio y la transformación de lo que yo era y de lo que Cristo me convirtió. No se habla para juzgarme, no se habla para acusarme.
No se habla para hacerme daño, porque el diablo siempre te va a querer repetir lo que tú eras. Y es hora de que sueltes ese yugo. Entonces tú eras la prostituta del barrio, eras la prostituta del barrio. Entonces tú eras el sicario del barrio, eras el sicario del barrio. Pero ahí donde estuvo, donde obró el poder de Dios, de sacarte de esa manía y de eso que hacías. Tú eras el bebedor, tú eras el fumador, tú eras el estafador. Pero Cristo vino y rompió esos yugos a los cuales el enemigo te ponía a hacer. Iglesia, ¿tú te acuerdas cuáles eran esos días especiales que supuestamente eran especiales para ti? Porque ese día había que salir a bailar, a parrandear y había que beber por fuerza mayor. ¿Te acuerdas por qué no dejabas de beber? Porque no eras capaz de beber, estabas esclavo. Hoy el licor te va y te viene. Y ahí donde tú ves cómo Cristo rompió ese yugo. Los cargos de culpa, al que tú mataste, al que tú violaste, al que tú le hiciste un daño. Todavía el enemigo te viene a hacer. Pero el mundo todavía viene y te quiere culpar y a decirte, ¿se acuerda que usted era? ¿Se acuerda que usted hacía esto? ¿Se acuerda que tal cosa? Pero usted le va a decir, sí, Cristo me libertó de eso. Y ese yugo al cual tú me quieres atar otra vez, ya Cristo me lo quitó. Mateo capítulo 11, rápidamente. Mateo 11, 28 al 30, iglesia, mire lo que dice la palabra del Señor. Libro de Mateo capítulo 11. Yo sé de gente que hace cosas en las empresas, yugos de esclavitud, para que los jefes no los echen de las empresas. Yo sé de mujeres que están bajo un yugo de esclavitud con sus esposos y haciendo cosas para que sus esposos, que no son debidas delante de Dios, para que sus esposos no las abandonen. Y aún haciendo cosas con su cuerpo que para retener a su esposo. Yugos de esclavitud. Y aún siendo maltratadas. Y allí hay hombres también siendo maltratados por mujeres. Yugos de esclavitud. Conocen la palabra de Dios, iglesia. Y háblale a tu esposo o a tu esposa de lo que dice la palabra de Dios. Y practica lo que dice la palabra de Dios ante la orden que te está dando tu jefe. Pero no te dejes meter en un yugo de esclavitud que te causa dolor delante de Dios. Créele al Señor, que entonces Él te dará otro trabajo. Pero que no te pongan a infringir la ley de Cristo, solo para no perder tu empleo. Yugo de esclavitud de creer de que una enfermedad, la generación anterior también la sufrió. Es que mi mamá sufría diabetes, entonces yo también. Eso es mentiras, iglesia. Y si así es, pues entonces se detiene en el nombre de Cristo, porque Cristo me habla de que Él es el sanador. Y en su nombre le diré a la enfermedad que me suelte. Mateo capítulo 11, verso 28, ve lo que dice la palabra del Señor. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Cuando me habla de trabajado, ojo iglesia, Mateo 11, 28, cuando me habla de trabajado, Cristo está diciendo, vengan a mí. ¿A quiénes está llamando? A los que están trabajados y a los que están cargados. Mire pues, cuando me habla de trabajados son aquellas personas, iglesia, que ya no pueden más con la situación. Están angustiados con lo que están viviendo. Están preocupados por lo que están viviendo. Que tienen temor, que están desesperados. A esos
Cristo les está diciendo, vengan a mí y búsquenme. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. ¿Cuál es la promesa? Y yo me comprometo a hacerlos descansar. En mí encontrarán el descanso. En mí encontrarán la tranquilidad. Es lo que Cristo está diciendo. ¿Qué son los trabajados? Los que ya no pueden más. Los que están angustiados, los que están preocupados, los que tienen temor, iglesia. Los que están desesperados sin saber qué hacer. ¿Qué es un cargado, iglesia? Trabajados y cargados. Una carga es poner demasiada cantidad de una cosa en otra. Es todo lo que han puesto sobre ti. Te tiene bajo el yugo de opresión. ¿Qué es lo que te tiene bajo el yugo de opresión? Cristo te está diciendo, venga a mí. Y yo le daré descanso. La carga es atribuir la culpa de una cosa a una persona. Es hora de ser libre de esas cargas. ¿Qué me dice el 28? Y yo os haré descansar. Es lo que me está diciendo el Señor. Y yo os haré descansar. 29. Llevan mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de él? Dice que ¿qué? Es, lleve mi carga, lleve mi ley. No la que le impusieron, no la que le dijeron. Es cuando el Señor me dice, que es su palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, porque Él me dice es y os haré descansar. Porque cuando usted se rige a lo que dice el Señor, no es regirse a lo que el mundo ha impuesto sobre ti. La culpa que ha puesto, el temor que ha impuesto. ¿Qué te dice Cristo en cuanto a la culpa? ¿Qué te dice Cristo en cuanto al temor? ¿Qué te dice Cristo de cuál es el papel que debes hacer como esposa? ¿Qué te dice Cristo que debes recibir de tu esposo? Esposo, ¿qué te dice Cristo que debes ser como esposo? ¿Qué te dice Cristo que tú debes recibir de tu esposa? Papá, mamá, ¿qué te dice Cristo en su palabra? Que debes recibir, que debes ser tú como padre para tus hijos. ¿Qué te dice Cristo que debes recibir de tus hijos como padre? Y entonces toda carga caerá cuando ellos aprenden cómo tratarte como padre, como madre. Cuando tú aprendes cómo tratarlos a ellos como hijos. No con las leyes naturales, no como tú quieres hacerlo, no de la manera como tú quieres hacerlo, iglesia, no. No imponiéndole cargas de opresión, no dañando sus vidas, no creyendo que eres el esposo y tienes todo el poder para dominarla, para golpearla, para hacerle daño, aún emocional y aún físico, y la golpeas emocionalmente. Es saber cómo debes tratar a tu esposo y no golpearlo, no hacerle daño y no ponerle una carga totalmente. Por eso él dice, vengan a mí los trabajados, vengan a mí los que estén cargados, aquellos que están desesperados, aquellos que tienen temor, aquellos que no saben qué hacer, aquellos que ya hoy dicen que pereza esta esposa, que pereza este esposo, que pereza este trabajo, que pereza estos hijos, que pereza esta mamá, que pereza este papá. Y Dios me está diciendo, venga a mí, entrégueme esa opresión, venga a mí, entrégame ese yugo que hoy usted está manejando. Venga a mí y yo entonces lo libertaré y lo haré descansar. Cuando yo trabajo, cuando yo practico, cuando tú practicas, iglesia, la palabra del Señor, entonces realmente llegarás a una libertad. Cumplirás un papel de esposo, cumplirás un papel de esposa, cumplirás un papel de jefe. Hay jefes tiranos y cristianos. Que te dice el Señor en la palabra de cómo debes de ser como jefe. Por eso dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de yugos,
libre de opresiones, libre de temores, libre de desesperaciones. Tú y yo estamos desesperados porque nos hemos movido bajo leyes que el mundo nos ha impuesto. Estamos desesperados porque tu esposo, tu esposa, tu jefe, tus hijos, tu madre, tu padre, te han impuesto leyes que no tienen nada que ver con lo que dice Dios en su palabra. Como tú como cristiano, tú y yo como cristianos, no ponemos por práctica lo que el Señor dijo, el comportamiento, para no hacerle daño, para no despertar ira, soberbia, orgullo. Como la palabra de Dios me dice que saque, que perdone, que saque la ira de mí, que saque la soberbia, el orgullo, la altivez. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a los altivos, ¿cómo lo ve? Que lo ve de lejos. Pero que a los humildes les da gracia. Les da gracia, iglesia. ¿Qué dice el 29, iglesia? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, todos los que estén en un estado como esos. Y yo les prometo que los haré esto. Lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprendan de mí, aprendan de mí. Cuando me dice aprendan de mí, ¿qué me está diciendo? Es imítenme, copien de mí. ¿Qué me está diciendo? Es acepten mi enseñanza. Para que ustedes no vivan bajo esa carga y ese yugo que hoy viven. Piensa por un momento cuál es el yugo de esclavitud del cual no has podido salir. ¿Qué es un yugo de esclavitud? Tu esposo, tu esposa, tu jefe. ¿Qué es un yugo de esclavitud? Aquellos pecados internos, el odio que tienes todavía por alguien, aquello que te está enfermando porque todavía te lo mientan, te la mientan y te enfureces. ¿Qué es un yugo de esclavitud? Ese pecado repetitivo en el cual estás cayendo siempre. Adulterio, fornicación, maledicencias, yugo de esclavitud. En lo que habla tu boca, ¿te das cuenta de tu corazón cómo está? ¿En qué yugo de esclavitud está? En aquella empresa donde te ponen a hacer cosas que a Dios no le agradan y que tú lo sabes. Que tú tienes que hacerlo porque supuestamente no te puedes quedar sin trabajo. Es una bendición de Dios o es un yugo de esclavitud tu empleo. Pero tu falta de confianza en Dios hace que tú te sujetes a ese yugo de esclavitud. Porque no conoces la palabra y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de todo yugo de esclavitud. ¿Qué dice la palabra del Señor? 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Qué me dice? Que soy manso. ¿Que soy qué? Que soy humilde. ¿Qué me dice? Es imítenme. Sean mansos, sean humildes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me dice de manso? ¿Qué me dice que es una persona mansa? Una persona tranquila. Usted que está en su desesperación es manso. Cuando dice que es manso y es una persona tranquila, es porque tiene la confianza de lo que Dios le habló. No porque está mirando lo que las circunstancias le presentan. No porque está mirando lo que está pasando en el mundo hoy por hoy. No. Tiene la confianza en lo que Jesús le habló. Y entonces está tranquilo. Usted está tranquilo hoy. Usted la pandemia lo tiene desesperado, iglesia. Que no se turba fácilmente, es una persona mansa, que no se turba fácilmente. Eso sí es principal. Manso es aquel que no se turba fácilmente, que no se desespera, no está en un estado de desesperación. Una persona mansa es aquella que no ataca, ojo iglesia, que no ataca. Una persona mansa es aquella que no actúa con agresividad. Aprendan de mí, dice la palabra del Señor. Lleven mi yugo, lleven mi enseñanza y ustedes tendrán descanso. No lleven la enseñanza del mundo, no lleven lo que el mundo les está imponiendo como yugo. Lleven mi enseñanza. O sea, llevan mi yugo, dice la palabra del Señor, que yo soy manso y humilde. Cuando habla de humildad, le voy a contar, iglesia, estoy terminando. Cuando habla de humildad, ¿sabe una cosa? Es aquellos que reconocen su debilidad. Es aquellos que van delante de Dios y le dicen, Señor, yo reconozco que tengo esto.
Yo reconozco que soy soberbio, yo reconozco que tengo odio todavía, yo reconozco que tengo ira, Señor, reconozco que soy un acomplejado, yo reconozco, Señor, que hay temores en mi vida, Señor, que aún teniéndote a ti, Señor, y tengo temor. Yo reconozco que tú me dices que me vas a bendecir y que de un paso, Señor Dios, que me lance, Señor, y me da miedo, Señor. Yo reconozco, Señor, que todavía tengo, Señor, yo reconozco, Señor, que digo amar a mi esposo y mentiras. Siento que tengo un yugo de esclavitud en él, que tengo una orden de él, que tengo una forma de maltrato de él, Señor, y que lo odio. Que ha despertado en mi odio, que ha despertado en mi ira, que ha despertado en mi cosa, Señor. Yo reconozco esto, Señor, y hoy suelto ese yugo, Señor. Y hoy lo perdono en el nombre de Jesús. Viceversa, esposa. Señor, yo reconozco que mi esposa hace esto, Señor. Que estoy bajo un yugo de esclavitud, Señor. Que le diga autoridad, Señor, y que ella se sobrepasó, y Señor, y que entonces pasa esto, Señor. Yo reconozco que he sido maltratador con mi boca, Señor. Que he tenido gente esclavizada, Señor. Yo reconozco, Señor, que no he perdonado todavía a aquel que me hizo tanto daño, Señor, en tiempos pasados. Que todavía tengo un yugo entre él y ella, Señor Dios. Que todavía, Señor, el odio lo ha despertado en ella y en mí. Señor, yo le pediré perdón, Señor, para que este yugo se reviente, Señor, y para que su corazón tenga paz también y podamos avanzar, Señor. Cuando el Señor habla de humildad, iglesia, me habla de reconocer mis debilidades y actuar basado en el conocimiento del Señor. Eso es humildad. Que yo ya me mueva, no como el mundo me puso, no, sino como Cristo dice que me mueva. Ahí hay humildad. Cuando se habla de humildad es estar libre y aparentar más de lo que soy. Y aparentar más de lo que soy, iglesia. Más de lo que el Señor ha hecho con mi vida. Y 30 y termino, iglesia. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice la palabra de Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué me está diciendo en el verso 30? Mis leyes no son difíciles de cumplir. O sea, le voy a contar. Lo que es difícil es que yo las pueda soltar. Es que yo pueda soltar todo lo que es una opresión. Es que yo pueda soltar. Es que yo me aperece y no me meta a conocer del Señor, entonces viva como el mundo. Pero que yo no pueda contraatacar el mundo con lo que Cristo me dice. Que el mundo me trata mal y yo no los trate mal porque Cristo me dice que no es así. Que yo no haga lo que es indebido. Que yo no repita el mismo pecado del cual estoy esclavizado. Para que el Señor, la sangre de Cristo, me limpie de esa maldad que está dentro de mí. ¿Cuál es la maldad que está dentro de ti? ¿La sangre de Cristo te ha limpiado? ¿O sigues teniendo y produciendo y haciendo y practicando la misma maldad? Si sigues practicando es porque la maldad todavía está dentro de ti, todavía está guardado en ti, porque todavía no has sido libre de eso, iglesia. Él me dice en el texto y me dice, mis leyes no son difíciles de cumplir. No es difícil de cumplir. Ni es pecado lo que yo les estoy pidiendo sobre esto. ¿Qué quiere Cristo con tu vida, iglesia? Que las leyes, mientras tú tengas vida, las que están en ti y las que te gobiernan a ti, sean las que Cristo te dice que son. Léelas. Conoce cada área de tu vida. Conoce cómo se debe mover tú como esposa, tú como esposo, tú como padre, tú como hijo, tú como jefe, tú como trabajador, tú como vecino. ¿Qué dice el Señor? Para que no tengas a nadie bajo un yugo de opresión, para que no tengas esclavizado a alguien. ¿Cómo te debes mover tú interiormente? ¿Es este el templo del Espíritu Santo? ¿O es este donde habita todavía el odio, que es de Satanás? La ira, que es de Satanás. La falta de perdón, que es de Satanás. El rencor, que es de Satanás. Y no has entregado todavía eso. ¿Cuál es el que habita en ti? ¿Cuál es el Padre que habita en ti? Todavía gobiernas y tienes atado a personas. Hoy es esa mañana donde el Señor te habla de eso. No lo olvides, iglesia. Mateo 11, 28 y 30 dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. Y hallen descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligero. Cuando tú conoces de Jesús, cuando tú aplicas lo que Jesús dice en cada área de tu vida, ni tú pondrás yugo sobre nadie y tú serás libre de todo yugo del cual el mundo, las personas te ha esclavizado y aún a esta edad todavía las cargas. Hoy es el día de libertad para que tú aprendas y conozcas. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:31 y 32. Y entonces Jesús vendrá y te libertará. Y el yugo de la esclavitud, de la opresión y de todo aquello se reventará. Tu vida podrá entrar en libertad, porque Cristo habrá venido, como te dice el Mateo, te dice la palabra de Mateo 11:28. Que te dice, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No lo olvides, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por llevarnos a esta palabra de exhortación, donde hoy, Señor, reconocemos que hemos estado atados a un yugo que personas han puesto a nuestras vidas. Porque hemos desconocido tu ley, hemos desconocido el yugo que tú has puesto. Ese yugo que no es pesado, esa carga que no es pesada, Señor. Que es ligera, que es fácil de llevar, Señor. Señor, que podamos obedecer tus mandamientos, que podamos obedecer lo que tú nos dices. Entonces tendremos paz en el corazón. Que aprendamos, Señor, a saber perdonar, Dios. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo interno que está en nosotros, Señor. Ira, soberbia, orgullo, envidia, altivez. Falta de perdón, Señor, por personas que durante la vida nos han hecho daño, Señor. Pero que aún todavía habitan en nosotros. Que vamos a todo lugar de la tierra con ellos en nuestro ser. Cargándolos todavía, Señor. Cargando con ese odio, Señor, que me tiene atado a esas personas. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, dile al Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, se rompe toda cadena, todo yugo, Señor. Hoy perdono en el nombre de Jesús, perdona allí donde tú estás. Hoy perdona todo yugo que mi esposo, que mi esposa, que mi padre, que mi madre, que mis hijos han puesto sobre mi vida, que mi jefe ha puesto sobre mi vida, que mis vecinos han puesto sobre mí. Hoy en el nombre de Jesús los perdono, los bendigo, como dice tu palabra en Mateo 5. Y en el nombre de Cristo Jesús, también te pido perdón, Señor. Hoy desligo totalmente a esas personas que yo até, dígale esta mañana, que yo até, que yo les puse un yugo, que todavía andan conmigo durante años, que todavía habitan, que viven en mi ser, porque aún todavía no los he hecho libres. Tú me dijiste, Señor, que rompiera toda cadena, Señor, que todo yugo de impiedad. Tú me mandaste, Señor, y tú dijiste que el Espíritu de Dios vendría sobre mí para darle libertad a los cautivos, Señor. Hoy dejo libre, Señor, de toda cautividad, Señor, en las cuales yo tengo gente y personas a las cuales están a mi mando y a mi cargo, dígale esta mañana al Señor. Señor Padre Dios, yo te pido perdón, dígale. Yo te pido perdón, Señor amado Dios, si he llevado, si he puesto yugos de opresión, de carga sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mi jefe, sobre mis trabajadores, dígale esta mañana. Yo hoy te pido perdón, Señor, y yo rompo con todo el yugo que tú haya puesto sobre ellos. Padre, yo dejo libre esta mañana, dígale ahí donde esto está. Yo dejo libre esta mañana, Señor, aquellas personas, dígale el nombre propio en su casa, allí donde usted está. Yo dejo libre y hoy en el nombre de Jesús, yo la dejo libre, yo lo dejo libre, dígale esta mañana. Porque a partir de hoy, Señor, todo yugo se romperá, Señor. Porque a partir de hoy, Señor, yo renuncio, yo te entrego a ti esta persona, esta cosa, este obstáculo, esto que está en mí que me lleva a pecar, de solo pensarlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego totalmente, renuncio, Señor. Yo reviento todo yugo de opresión, de temor, de miedo, Señor, de culpa, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo recibo la libertad. Levante sus manos allí y dígale, yo recibo la libertad, Señor, esta mañana. Perdona en el nombre de Jesús a esas personas. Pido perdón por todo yugo de opresión, por todo yugo que haya puesto, Señor. Dígale con nombres propios allí donde está. Y envío una palabra de vida y de libertad sobre estas personas. Las dejo volar, las dejo libres, los dejo libres ahora. Dejo libre totalmente, Señor.
Dígale al Señor, dejo libre el miedo, el temor y avanzaré creyéndote a ti de lo que tú me dices. Dejo libre la culpa, Señor, porque ya no hablaré más mal contra mí, Señor. Ya no desataré palabras más mal contra mi vida, Señor Dios. Tú me has perdonado. Nada te debo, Señor. Gracias, Jesús. Dígale esta mañana al Señor. Te doy gloria y honra, Señor, por esta prédica, esta enseñanza. Y te doy gracias porque hoy, Señor, descanso en ti, Señor Jesús. Como tu palabra dice, Señor, vengan a mí los trabajados y cargados. Hoy mi desespero, hoy mi carga, hoy mis miedos, los pongo ante ti, renuncio a ellos, los pongo ante ti, Señor, y descanso en ti. Leeré tu palabra, viviré y me moveré a partir de hoy bajo tus leyes, bajo tu carga, bajo tu yugo, que es fácil y ligera, Señor. Te doy gloria y honra por amarme, por cuidarme y por mi nueva transformación de vida que voy a adquirir hoy, después de haber soltado todo yugo de opresión que estaba sobre mi vida. Te doy honra y gloria, alabanza y te doy las gracias a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de esta mañana. Gracias por la libertad que le diste a tu pueblo en esta mañana y a mi vida. Gracias, Señor, por bendecirnos con esta palabra. Gracias porque hoy hemos entregado todo yugo, Señor Dios. Hoy te alabamos y te exaltamos. Padre, te damos gracias. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias a ustedes por aquellos obediencia que tienen delante del Señor, sus diezmos, sus ofrendas, que hoy aportan para su iglesia, el Ministerio de Reconciliación del Edén. Esto nos permite a nosotros también podernos ir preparando para ese protocolo y todo lo que tenemos que comprar para que Dios nos permita, creamos que rápidamente estemos orando y nos permita nuevamente volver a abrir la iglesia y volvernos a encontrar allí. Congregarnos como Dios nos pide, podamos juntos, unánimes, orar y alabar al Señor. Dios les bendiga, les amo mucho en el amor de Cristo. Dios los guarde y gócese de la nueva libertad que ustedes acaban de adquirir. Bendiciones, iglesia. Dios me los bendiga en gran manera.